sabemos que siempre las apuestas que han hecho con el FMI han salido mal, y de hecho la misma persona que hoy conduce el Ministerio de Economía también estaba en el 2018 cuando esa apuesta salió muy mal y nos dejó con un préstamo de 45 mil millones de dólares. Nosotros debemos hoy al FMI, después de este acuerdo, casi lo vamos a deber 60 mil millones de dólares. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá estamos arrancando otro Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en un momento otra vez convulsionado. Y digo otra vez porque un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional, los y las ansiosos y ansiosas. Parece que hay, no sé si empresarios, hay argentinos, argentinas muy preocupados hasta este momento por la apertura del cepo, que finalmente se concretó. Se concretó un poco a medias, pero bueno, lo cierto es que el anuncio es concreto, un hecho. Se abrió el cepo y había sectores que estaban muy interesados de que esto finalmente ocurra. Y otro dato que tiene que ver con lo que sucedió esta semana es el dato de la inflación, que se disparó y que quedó este dato un poco opacado por todos estos anuncios tan contundentes del gobierno nacional. En el medio, bueno, la devaluación, que sabemos ocurrió también, y en el medio los analistas, aquellos que ven la mitad del vaso lleno y aquellos que, bueno, observan que se repite esta escena que decíamos. 2001, el Fondo Monetario Internacional, 2017-2018 con Mauricio Macri la toma de deuda y nuevamente el Fondo Monetario Internacional. Ahora, otra vez el Fondo Monetario Internacional. Y para analizar, bueno, cómo nos atraviesa todo esto que parece tan lejano, pero claramente tiene un impacto en la vida cotidiana, ya estamos recibiendo a Ramiro Tosi. ¿Cómo estás, Ramiro? Hola, Verónica, buenas tardes. Un Qué gusto difícil estar acá. ser economista. Y sobre todo en Argentina, te diría. Para mí, primero es un gusto, obviamente, como la universidad es mi casa, soy egresado de la facultad, es un gran gusto poder tratar de transmitirte mis, digamos, saberes o mis experiencias, tanto como economista, como egresado de la UNLP, y también, como decías vos, por haber transcurrido como funcionario lo que es, digamos, el tránsito de una negociación con el FMI. Así que vamos a poder tratar, digamos, de darle dentro de todos estos distintos sombreros para pensar, como decía De Bono, cómo estamos viendo, digamos, la situación actual. Ramiro, a mí me gusta decir e insistir, porque a veces se pierde de perspectiva, que la economía no es una ciencia exacta. Es más una ciencia social, si se quiere, si uno toma, bueno, cómo se aplican esas herramientas y el impacto que tienen. Exacto. Nosotros en la primera clase de economía, ¿qué le decimos a los alumnos que es la economía? Es una ciencia que lo que trata de hacer es administrar recursos escasos, trabajo, tierra, capital, lo que una economía tiene, para asignarlos a producir la mayor cantidad de bienes. Pero esas decisiones, a diferencia de lo que dice el libro de texto, también involucran interacciones sociales e interacciones políticas, que eso lamentablemente en los libros, si querés, de la ortodoxia tradicional no está. Vos decís, bueno, de alguna manera la sociedad decide, vamos a gastar 5 en educación, 10 en justicia, no hay conflicto, alguien lo decidió, se distribuye de esa manera y todo fluye. Bueno, cuando uno se topa con la realidad de países que no son los del libro de texto, empiezan a aparecer los conflictos distributivos, los conflictos sociales, los conflictos políticos, y a veces eso que no puede resolver la propia sociedad y la propia economía, se trata de resolverlo a través de actores que no son de la economía. Ejemplo, el FMI. Y eso vuelve a meter otra capa más de complejidad en las interacciones sociales y en las interacciones políticas. Es un rol fundamental el que tiene el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la llegada de dólares a la República Argentina, no solamente en este contexto, sino también en otros de la historia argentina. Ahora, también pareciera que está como esperando el Fondo Monetario. A mí, si lo pudiera ilustrar como una persona, creo que sería el Fondo Monetario Internacional mirando a la Argentina y diciendo, bueno, ahora se van a equivocar y me van a pedir a mí. Bueno, es interesante ese paralelismo que vos hacés, porque acordate que este gobierno tiene una suerte de aversión a todas las ideas de un economista ya difunto que se llamaba John Maynard Keynes, ¿no? Y el keynesianismo como, digamos, la madre de todos los males. Paradójicamente, el FMI, que viene a ser una suerte del salvador de último minuto, como decís vos, claro, lo crea en el año 1943 Keynes, que era el representante de Inglaterra, y Whites, que era el representante del Tesoro en Estados Unidos, en una ciudad americana se llamaba Bretton Woods, por eso el famoso acuerdo de Bretton Woods. Claro. El FMI se creó con la idea de auxiliar a los países que económicamente se dice tienen crisis de balanza de pago. ¿Qué quiere decir? Que tienen problemas de dólares, tienen problemas que le entran dólares por algún lado, llamado cuenta corriente, lo que exportamos y lo que importamos,
y le entran o le salen dólares por lo que se llama la cuenta capital, deudas, préstamos financieros, etc. Cuando esa cuenta da muy negativa, tenés un déficit de balanza de pagos, faltan dólares en esa economía y alguien los tiene que poner. Si no los pone el sector privado, si no los pone el sector público porque no puede tomar deuda en los mercados voluntarios de deuda, aparece lo que se llama el rescatista de última instancia, que viene a ser el FMI. Como hablábamos, ahora sería como un rescatista que te pincha las gomas del auto y después tiene una gomería media cuadra. yo te diría que es peor, porque el otro día yo usaba un paralelismo similar. Yo decía, es como el guardavidas de la playa, que cuando ve a alguien que se está por ahogar, se mete y te salva. El problema que no te avisa cuando se metió al mar para salvarte, que cuando llegues a la orilla, va a decir, bueno, mirá, esto no es gratis, ahora tenés que cumplir con esto, tenés que hacer esta otra cosa, etcétera. O sea, impone lo que se llama condicionalidades, que es el lenguaje técnico, a las economías o a los países que firman esos acuerdos de préstamo, que tienen condiciones respecto a endeudarte con los mercados de mayor plazo, de, en teoría, después le podemos hablar, menos tasa de interés, pero eso que parece más barato termina saliendo más caro porque vos te comprometés con el FMI, que es un consorcio de países, a hacer distintos tipos de reforma y a hacer un tipo de política económica, o sea, tomar decisiones de política económica más al estilo del dueño, digamos, de esos dólares que te prestaron, que es el FMI. ¿Y por qué ahora sería distinto? Digo, distinto a 2001, digo, me acuerdo el megacanje, el blindaje, bueno, el préstamo a Mauricio Macri, los famosos 47.000 millones de dólares que en el Banco Central no están. La justicia nunca investigó a dónde fueron. ¿Pero por qué ahora sería distinto, como dice el presidente Milei Caputo? Ahora me voy a poner en el rol de Ramiro, no Tosi, sino el otro Ramiro, que es, digamos, asesor económico del presidente, y te diría, ¿qué te diría él si vos lo entrevistaras? Mira, esta vez es distinto porque no hay déficit y además porque en unos años, ¿no? En el futuro inmediato, Argentina va a tener capacidad de generar más dólares de lo que genera ahora. Típico ejemplo para poner eso, Vaca Muerta. Como ahora estamos empezando a producir más energía, de acá al 2030 nos van a sobrar dólares, como en algún momento le sobraron a Noruega cuando me suenan los brotes verdes y lluvia de inversión, etcétera. O sea, ahora es una apuesta, si querés, a el futuro. Sabemos que siempre las apuestas que han hecho con el FMI han salido mal, y de hecho la misma persona que hoy conduce el Ministerio de Economía también estaba en el 2018 cuando esa apuesta salió muy mal y nos dejó con un préstamo de 45.000 millones de dólares. O sea, que digamos que no tendría los mejores pergaminos como para poder, ¿no? En un casino, ¿qué harían con esa persona? No lo dejan entrar al casino. Acá no solamente que lo dejaron entrar, sino que le prestaron más plata. Ahora, si vos me preguntás, y es algo que es bastante recurrente, ¿y por qué el FMI vuelve a prestarle plata a un deudor que ya le consume casi el 30% de toda su cartera de créditos? Pensemos que hoy nosotros le debemos, eso por ahí la gente, digamos, en las discusiones públicas se pierde. Nosotros le debemos hoy al FMI, después de este acuerdo, casi lo vamos a deber 60.000 millones de dólares. ¿Quién viene después de Argentina? Entonces tenemos más deuda, digo, por eso de que no hay más deuda, cancelamos, sí, es más deuda. Claro, otra figura que me gusta a mí son esas personas que mueven un cubilete y te van corriendo la pelotita. Sí. Bueno, lo que hace el gobierno es, te movió el cubilete y dice, bueno, esta deuda que la tenía el Tesoro en el Banco Central, ahora te la muevo del lugar y la va a tener el Tesoro con el FMI. Claro. Pero la pelotita está, no es que desapareció. Sí. Entonces, ahora el gobierno, todos los argentinos, vos, yo, nuestros hijos, nuestros nietos, todos le vamos a deber al FMI 60.000 millones de dólares. ¿Cuál es el segundo país que más le debe al fondo? Ucrania, que está en el medio de una crisis, ¿no?, bélica, con una de las principales potencias del mundo. ¿Cuánto le debe Ucrania al fondo? Menos de 15.000 millones de dólares. Ucrania. Después viene Egipto, más o menos 12.000 millones, y más atrás Ecuador con 10.000 millones. O sea, ninguno de esos países tiene una calidad de vida que uno pretendiera imitar, digo, no por hablar mal de esos países, sino porque, bueno, aspiracional, digo, uno quiere una economía floreciente. Exacto. Correcto, porque digamos, cuando uno va al fondo, de nuevo, es porque algún problema macroeconómico tiene. Ahora, entonces, vuelve la pregunta, ¿y entonces por qué no sigue prestando plata? Podría decir uno. Es como un banquero que le dice, che, ¿por qué le seguís prestando a esta empresa si esta empresa no te pagó antes, capaz que no te puede pagar en el futuro? Bueno, ahí entra a jugar factores políticos y entra a jugar, si querés, desde el punto de vista financiero, una apuesta que también hace el fondo, que es decir lo siguiente, mirá, este país ya me debe 41.000 millones de dólares. Si a este país le va mal,
no voy a cobrar. Entonces, ¿por qué no le presto algo más? A ver si con esto adicional que le presté, ahora le va mejor y me devuelve lo que ya le había prestado más lo que le presto ahora. Ahora, Ramiro, con la misma receta, la flexibilización laboral, que es la pérdida de derechos laborales, una reforma previsional. Digo, el antecedente más inmediato es la moratoria previsional, que ya no la tenemos, pero a mediano y largo plazo, las AFJP que se las llevaron todas, digo, estuvieron acá juntando, y la verdad que nunca se supo qué es lo que pasó tampoco con los fondos de las AFJP. Finalmente se estatizó el sistema previsional. Digo, el loop, otra vez hablar de la privatización del sistema previsional, los subsidios a la luz y el gas. Bueno, justamente si cuando uno lee lo que se llama el reporte del staff técnico, que son las personas del FMI que charlan con sus pares en el Ministerio de Economía y Banco Central y ahí dejan todo en un documento, ahí aparecen lo que se llaman los compromisos estructurales, que son las promesas que le hace el gobierno al FMI de las cosas que va a hacer para que le siga, digamos, desembolsando los fondos que comprometen ese programa. Y ahí, como decís vos, aparecen una reforma impositiva que, según dice el gobierno, va a ser neutra, o sea que va a subir y bajar impuestos, pero que en el neto no va a subir la presión impositiva. Algún sector se va a ver perjudicado. O sea. Por eso, como decimos los economistas, supongamos claro. Que fuese así, aun cuando fuese neutra, le vas a cobrar más a alguien y menos a otro, o sea que algún problema. Y uno supone más o menos a quiénes estarán, o quiénes tienen más poder de lobby, de negociación para que ese impacto sea menor. Exacto. Después tenés la reforma del sistema previsional, que al final del día, ¿cómo se traduce ese? Nosotros ya estamos, como siempre digo, mirando del otro lado de la orilla, la vemos cerca, pero me parece que si prospera, la vamos a ver un poquito más lejos la orilla, porque probablemente lo que suba es la edad jubilatoria y se tienda a una unificación. O sea, como hoy tenemos 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres, como este gobierno no cree mucho en la brecha de género ni en todo ese discurso woke. Claro, todos probable que todos igual a los 70, a los 68, a lo que determinen. Y después otra cosa que se habla poco, pero que eso va a generar eventualmente un conflicto político, por eso no se habla tanto ahora. El gobierno se compromete a hacer quiere trasladar la motosierra y la licuadora a nivel federal, a nivel provincia. Entonces dice, bueno, yo también voy a reformar el sistema de coparticipación de impuestos, para lo cual tiene una batalla política gigante en ese sentido, y los impuestos que además las provincias cobran dentro de sus distritos, tratando de forzarlas de alguna manera con una ley de responsabilidad fiscal o alguno de esos instrumentos, otra receta para que sea la misma receta que ya conocemos, exacto. ¿Y por qué o quiénes son? Digo, porque enlazado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene la apertura del cepo. Y ahí sí me aparece una contradicción, digo, porque hay gente común como vos, como yo, gente que trabaja, estudia, tiene un comercio, es empleado, que estaba como con una ansiedad importante de que finalmente se abriera el cepo. Ahora, me parece que atrás hay interesados de verdad, que manejan mucha guita en dólares y que son los que, saben hacer lobby o pueden hacer lobby para que esto finalmente ocurra. El cepo ¿responde a demanda de quién en la Argentina? ¿A los otros del llano, al comerciante o a esos sectores? Bueno, ¿Y quiénes son? Exacto, es una muy buena pregunta porque eso es poner el foco en lo que sería, si querés, la distribución de la riqueza que se genera en Argentina. O sea, quién la genera, quién se la lleva y en qué la invierte, porque son esas tres partes, ¿no? Claro. Si vos lo mirás a nivel de lo que sería la clase trabajadora, ¿no? Como puede ser vos, yo, que soy empleado, digamos, universitario, docente, etcétera, tenemos una capacidad de ahorro baja, porque además subieron las tarifas, un montón, digamos, de readecuaciones que tuvimos que hacer en el presupuesto. Las paritarias, como sabemos, vienen por debajo o con suerte al mismo ritmo que la inflación. Los que pueden generar un pequeño excedente a modo, como decíamos, de cobertura o de refugio, se sienten más seguros teniendo ese pequeño ahorro en pesos, en dólares, que dejarlo en un plazo fijo o en una inversión en pesos. Después tenés los que verdaderamente generan la renta en este país, que son las grandes empresas, que esos, a pesar de todos los anuncios de este fin de semana, todavía quedaron una suerte de corralito, si querés, para todos los pesos que juntaron en el pasado, lo que se llama técnicamente utilidades y dividendos. Eso el gobierno le dice, esperá, no te los vas a poder llevar ahora,
te prometo que más adelante te los vas a poder llevar y si esa promesa no te es suficiente, no te preocupes, como algo que ya hizo con los importadores apenas asumió, Sí. te doy un bono del Banco Central en dólares que se llama Bopreal y entonces vos con tus pesos me suscribís ese Es bono. como si tuvieran los dólares. Y es como si tuviese los bonos, los dólares a futuro, ¿no? Porque es un bono que tendrá 3, 4, 5 años de plazo y los vas a ir cobrando esos dólares en el tiempo, ¿no? Por eso lo que, digamos, mediáticamente se dice se terminó el cepo por lo que llama las personas humanas, que no Claro. tenemos ningún tipo de restricción. Pero recordemos, y esto es algo que a veces la gente, digamos, no lo ve, y te diré incluso algunos analistas financieros, que al final del día las grandes empresas, vamos a poner un nombre propio, o sea, Mercado Libre. Sí, ¿De quién es dueño Mercado Libre? de Galperín. De una persona humana, o sea, Sí. no es de un Claro, robot. él sí va a poder. Entonces, el señor Galperín, Marcos, él no tiene cepo a partir de hoy. Entonces, suponete que mañana se junta la asamblea de accionistas desde de su Mercado home banking Libre puede comprar lo que y quiera. le dice, bueno, vamos a distribuir dividendos. Le llegan 2.000 millones de pesos, por decirte un número, a la cuenta del señor Alperín, y Alperín Marcos puede acceder a lo que llama el mercado único y libre de cambios, comprar a 1.180, 1.200. O sea que haciendo alguna tramoya, una voltereta. se Esa va- voltereta, vos tenés el pelo distinto, es lo que en el mercado financiero se llaman los rulos. Bueno, justamente todas hacen los rulos. o arbitrajes lo llaman los financistas, ¿no? Todas Claro. esas, cuando vos dejas algunas regulaciones y sacás otras, lo que busca el mercado que es, y lo que no puedo hacer que sale más caro, lo empato con lo que puedo hacer que sale más barato y trato de hacer esa diferencia. Hoy, por ejemplo, hoy a la mañana, ¿qué pasaba? Como los bancos estaban adaptando sus sistemas, vos veías, por ejemplo, en el Banco Nación o cualquier banco privado, el dólar cotizando a 1.190 y del otro lado, ese mismo dólar que lo podías comprar con un clic, lo podías vender en la bolsa a 1.230. Entonces, te ganabas 40 pesos en minutos. Claro. Para nosotros, hacer una operación que lleva 2 clics, nos ganamos que una pizza con mucha suerte, Sí, una sí, cena de sí, pero empanadas. para el que maneja para el señor millones- Alperín, se puede comprar otra casa en Nordelta o otro tipo Y de ese cosas. margen no es casual, digo, todo eso es una ingeniería que está armada para que eso suceda. Está armado para que eso suceda porque lo que quiere hacer el gobierno ahora justamente es bajar lo que se llama la brecha cambiaria, o sea, la diferencia entre el dólar que ahora es libre entre bandas versus lo que se llamaban antes los dólares financieros, o sea, los dólares que surgen no del mercado de cambio, sino del mercado de capitales, por compra y venta de bonos en pesos y en dólares. Ahora, ¿qué nos pasa, Ramiro, que estamos tan pendientes del tema de la cotización del dólar y de poder comprar ahora esos 100 dólares que puedes comprar en efectivo y que no ponemos en la balanza cómo nos va a impactar esto en nuestra vida cotidiana? Digo, si el dólar oficial estaba a 1.097 pesos el viernes y hoy está a 1.200 como piso, el máximo es 1.400, sabemos que va a llegar a 1.200 obviamente porque es el piso, ahora eso tiene un traslado a precios. Y sin embargo no noto la gente está como más entusiasmada o feliz, escuché en algún medio de comunicación, la gente está feliz porque se abrió el cepo. Bueno, por eso viste que la felicidad son estados de ánimo, dicen los filósofos, que en general no son permanentes. Entonces, cuando la gente, digamos, traslade la felicidad de hacer un clic, comprar dólares sin restricciones y después vaya al supermercado o vaya a pagar las cuentas y vea que no le alcanza esos pesos que tiene, porque el salario no le va a subir al ritmo de la inflación ni al 10% que subió hoy el precio del dólar. O sea, si yo te tendría que dar un título, más que la gente está feliz, te diría, hoy la gente es 10% más pobre medida en dólares, y si lo medimos en pesos, salió el dato de inflación de marzo, el viernes pasado, que el gobierno lo tapó con el acuerdo de fondo, que fue 3,7%. Es la inflación más alta que tuvo este gobierno desde septiembre del año pasado. Acordate que nos habían prometido que gracias al ajuste fiscal y todas las medidas del gobierno, ya a esta altura del año íbamos a estar sobrados, por debajo del 2%, pero sobrados, los econochantas, los mandriles, entre los cuales me incluyo, Sí, claro. que no la vemos. Nosotros decíamos, ojo que bajar la inflación, o sea, si hay algo que aprendimos los economistas argentinos, que en Argentina si hay una tarea difícil es controlar dos variables, el dólar y la inflación. Y siempre los gobiernos cometen el error de subestimar sus verdaderas capacidades de poder controlar esas variables, y cuando se le desancla alguna de las dos, bueno, aparecen medidas desesperadas o medidas o apuestas desesperadas, como es esta de pedir prestado dólares al fondo
para que esta volatilidad que vimos del tipo de cambio, que en diciembre, fíjate que no era tema, la brecha era 5%, o sea, te salía casi lo mismo, un dólar que el otro, de golpe nos encontramos en marzo que esa brecha se multiplicó por 4. Bueno, entonces ahí el gobierno se preocupó y dijo, bueno, esta situación, si sigue así, en octubre no me va a ir tan bien como yo esperaba, hagamos algo porque si no, nuestro capital político se diluye como se diluyen los salarios al ritmo de la inflación. Ahora, poniéndome en la posición desde el gobierno libertario, insisten en que esto va a salir bien, que es distinto. ¿Hay chances de que esto salga bien? Digo, en el sentido de que se estabilice la economía. Bueno, yo qué te diría, para que le vaya bien a la economía, no solamente le tiene que ir bien al gobierno, si querés, desde el punto de vista de su funcionamiento, sus decisiones o desde el punto de vista político, sino que los argentinos de a pie, los dueños de las empresas, etcétera, tienen que creer que efectivamente esta vez este esquema es distinto y que por lo tanto la economía argentina de nuevo va a dar un salto productivo, va a poder ser capaz de generar más dólares, va a ser más productivo. Bueno, ahora vos me preguntás, todas estas condiciones vistas hacia adelante, ¿vos ves que esto sea posible? Bueno, si yo miro como economista, digo, mira, este es un gobierno que lo primero que hace es bajar el gasto en educación pública y en educación universitaria, que es donde generás más conocimiento y más talento, justamente para que las empresas después produzcan mejor y en forma más eficiente. Baja lo que es la investigación en ciencia y tecnología, recorta el presupuesto del CONICET y tira, mirá, bueno, salvo que sea el milagro coreano o el milagro japonés. Bueno, se destruye la industria nacional con la apertura de importaciones. Además, por eso, entonces cuando uno ve la pata no financiera, que es donde la gente por ahí lo ve en el día a día y dice, ahora me sale más barato el dólar, estamos fenómeno. Cuando uno ve la parte productiva, decís, y la verdad que este modelo ya lo vimos en el pasado, con otros nombres, con otras recetas, con otros actores, pero el resultado al final del día es el mismo. Si la economía no produce la cantidad de dólares que consume, vamos a decir así, vamos en algún momento a chocarnos con una pared. Eso en economía se llama chocarte la restricción externa. Cuando vos te chocás esa pared, bueno, ¿cómo se resuelve? Y con un salto del tipo de cambio, no del 10% como hoy, sino con una evaluación que puede ser mucho más grande, como pasó en el 2001, en el 2008, 2011, 2022. O sea, siempre vamos como tropezando en el tiempo con el mismo problema. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y un poco va con la pregunta que me decías antes. Porque lamentablemente, a diferencia de los países de la región, porque no hay que irse a Estados Unidos, Suiza, Alemania, como se compara el presidente, vayamos a países limítrofes, Perú, Chile, Colombia, Brasil. ¿Qué pudieron hacer ellos que nosotros no pudimos? A partir de los 90, ellos pudieron construir una moneda local, el real, el peso chileno, el peso peruano, que es, digamos, que la gente la usa en las transacciones y también lo usa para ahorrar. Nosotros pudimos hacer eso con un pulmotor que nos salió muy caro, que se llamó convertibilidad, que nos duró 10 años, donde no teníamos casi inflación, estábamos dispuestos a tener el peso porque sabíamos que era convertible con el dólar. Cuando abandonamos la convertibilidad, ¿no? Y el resto, obviamente, el resto de los países de la región no siguió el camino de la convertibilidad. Dijo, no, yo voy a hacer como dice el libro de texto, voy a hacer un trabajo gradual, de largo plazo, para que la inflación vaya bajando. Esos países tienen inflación de un dígito desde el año 1995-1996. Constante, 3%, 5%, año de pandemia un poco más. Por eso tienen una moneda donde la gente, y le debe pasar a muchos colegas tuyos, vecinos, etcétera, que cuando uno va al exterior, que si vos le preguntás en la calle a un brasilero, ¿cuánto vale el real contra el dólar? Ni idea, porque no ahorran dólares, no está pendiente con lo que vale el real o el peso chileno contra el dólar, porque sabe que tienen una moneda que a lo largo del tiempo les permite ser lo que se llama reserva de valor. Yo guardo en una cajita 100 reales y dentro de un año voy al supermercado y voy a poder comprar más o menos la misma cantidad de bienes. Si nosotros guardamos en una cajita 100 pesos, tenemos dos problemas. Si lo dejamos muchos años, capaz que nos cambiaron la moneda y ya no se puede usar el billete. Y encima, si no cambió el diseño o la validez del billete, cuando vamos al supermercado, en vez de comprar 5 paquetes de alfajores, ahora capaz que no me alcanza ni para uno, ¿no? Eso es lo que es tener una economía con mucha inflación, lo que se llama inflación crónica, durante mucho tiempo. Cortita, te pido la última pregunta. ¿Es posible salir de una economía primarizada? Digo, porque pareciera que el Fondo Monetario Internacional, el BID, los organismos y también otros países nos llevan siempre a ese mismo lugar. También es el loop del dólar, el loop del Fondo Monetario, el loop de la destrucción de la industria nacional. Verónica, es una excelente pregunta, porque fíjate que lo que está pasando en el mundo, ya olvidémonos de Argentina,
Lo que está pasando en Latinoamérica en general, con todo el cambio que hubo, digamos, en la integración de los distintos bloques comerciales, etcétera, la irrupción de China, etcétera, si vos mirás la composición de las exportaciones, no solamente de Argentina, sino de la región, son economías que se han vuelto mucho más primarizadas, o sea que dependen mucho más de sus recursos naturales. Chile con el cobre, Brasil ahora explotando lo que es la producción de soja, porque pueden ahora extender a cualquier tipo de superficie la producción, Colombia con el café, el cacao, etcétera. Son economías que justamente como le falta desarrollar la parte de ciencia, tecnología y conocimiento, no son competitivos a nivel internacional y entonces tienen que caer en lo que más, si querés, relativa abundancia hay, que son materias primas. Está difícil. Está difícil, pero nunca hay que bajar los brazos y hay que seguir luchando, sobre todo a través de la educación pública, para lograr que podamos vivir mejor hacia adelante. Gracias, Ramiro. No, por favor. Te agradecemos mucho esto de poder analizar qué nos pasa, porque lo que decíamos al principio, volvemos pareciera siempre al mismo lugar. Nos prometen siempre que va a ser diferente, pero los actores siempre son los mismos. El problema es salir de esta encerrona y ver, bueno, qué es lo que puede pasar entonces en el futuro. Y además estar más tranquilos. Digo, bueno, sí, es cierto, hubo una devaluación, esto va a impactar en nuestro bolsillo. Ese es el eje que tenemos que tener en cuenta. Y además todas las otras reformas comprometidas por el gobierno y que nos van a afectar en mediano o largo plazo. Cuando hablamos de una reforma previsional nos va a afectar a todos y a todas. Cuando hablamos de la quita de los subsidios también nos va a afectar a todos y a todas. Al margen de si vamos a poder o no comprar $100 en efectivo por mes. Esa es la apertura del cepo que anunció el gobierno nacional y también a través del home banking. Vas a poder comprar probablemente $1, 100, 200, pero el tema es que tengas la capacidad de ahorro suficiente para comprar esos dólares. El cepo ya no está, pero tampoco está la capacidad de ahorro para muchos y muchas de nosotros. Nos vamos a volver a encontrar, como siempre, acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Nos pueden seguir en YouTube, pueden hacer sus comentarios y además sumarse al canal de YouTube del canal de la Universidad Nacional de La Plata. Los vamos a estar esperando siempre acá en Contame, en el canal de la Universidad. Chau.